me acuerdo que empezamos a ir muy rápido, entonces vamos a repasar solo algunos conceptos. Y bien, Cassandra, ¿me puedes decir por qué es importante hablar y estudiar a los parásitos? Sí, bueno, la clase pasada habíamos dicho que tenían una relevancia social muy amplia, ya Sí, que los parásitos no distinguían si eras como de una clase social alta o baja o si eras hombre o mujer, sino que infectaban pues a la población en general. exacto. Muy bien. ¿Alguien más quiere decirnos por qué también es importante estudiar a los parásitos? Brenda. Y habíamos dicho también que porque son un poco más complejos y no son tan fáciles de tratar o prevenir como en el caso de los virus a través de vacunas. Y Exacto. también acerca de los factores, bueno, de las costumbres que hay en cada lugar, ¿no? En cada sociedad, porque a veces pues se consumen los alimentos así tal y como vienen de la tierra o en algún momento, ¿no? Se puede tener un estilo de vida y alimentación un poco defectuoso, entonces eso trae más riesgos. Exacto. Entonces, pues esas son las razones principales. Perfecto. Por la complejidad y bueno, ya hablamos de qué es la parasitología, hablamos de los mecanismos de acción, que son los mecanismos en los que hacen daño, en los que consumen sangre, en los que afectan de forma mecánica, de forma química, traumática, por competencia al momento de ay, mis perros, de buscar los nutrientes, por toxicidad, cuando hablamos de Britney Spears, y de forma alergizante. Bien, entonces estos parásitos, aquí ya nos hemos quedado, que, por Dios santo. Imposible. Bien, entonces, bien, la clasificación de los parásitos va a depender pues, de qué busquemos para clasificarlos. Entonces, podemos clasificarlos de acuerdo a sus necesidades, al tiempo de estancia en el hospedero, el número de hospederos infectados, el número de hospederos que necesita para su ciclo, ya sea animal y un perro, animal y un puerco, un vector y ¿cómo se llama? Y el ser humano. También el tipo de ciclo, que es dentro o fuera del hospedero, la localización que van a tener y el tipo de reproducción. Entonces, de acuerdo a sus necesidades, los parásitos se van a dividir en obligados y facultativos. Los obligados son aquellos que siempre, siempre van a depender del hospedero. Por ejemplo, Toxoplasma gondii es un parásito 100% obligado. Hay otros parásitos que pueden tener una vida libre, por lo menos, vamos a decir, como un tiempo, ¿no? Por ejemplo, las garrapatas o las chinches pueden tener un periodo de vida en el que están lejos del hospedero. Entonces, este es un ejemplo de Toxoplasma gondii, cómo afecta a varios hospederos, es decir, animales, diferentes tipos de animales y al ser humano, pero siempre se encuentra en el hospedero, nunca se encuentra en forma libre. Y un ejemplo de este parásito facultativo es el Strongyloides stercolaris, que se asocia a las heces de los perros, pero puede tener una forma de vida libre. Bien, ahora hablando de acuerdo al tiempo de estancia, es el tiempo de estancia dentro del hospedero. Puede ser permanente, es decir, que una vez que llega, siempre se va a quedar el parásito. Puede ser temporal, cuando solamente lo necesita para una parte de su ciclo de vida, o bien accidental, cuando el huésped no es el habitual. Por ejemplo, aquí hablamos de las chinches, y las chinches pues son temporales, ¿no? Porque, hablando de las chinches de cama, porque pues
usualmente están fuera del cuerpo humano. En algún momento tienen contacto con el cuerpo humano al momento de picar y pues obtener el alimento, pero no están dentro del cuerpo. Otro ejemplo, pero este es ¿cómo se llama? De vida, ay, ¿cómo se llama? Ajá, de vida permanente. Estamos hablando de la, ay, perdón, está sonando mi teléfono. Ajá, de ¿cómo se llama? Oh, por Dios, olvidé cómo se llama este. Tiene un Scolex. Tiene sus quistes, la oncósfera, no es la oncósfera. A ver, ¿qué dice? Bueno, no puedo creer que acabo de olvidar esto. Por Dios santo, me siento muy mal. Bien, en breve les explico esto, perdón. Bien, por el número de huéspedes que puede infectar. Aquí está. Por ejemplo, de acuerdo al número de hospederos que puede infectar, pueden ser estenoxenos, que significa que afectan animal humano y regresa al animal. Este es el ejemplo de las tenias, que primero están en el animal, pasan al ser humano y luego vuelven a afectar al animal a través de las heces. Bueno, no vamos a explicar completamente este ciclo, pero si recuerdan, una de las imágenes que vimos al inicio era una tenia saginata que tenía su escólex y toda la onda, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Cerdo, humano, humano, cerdo. El siguiente es Eurixenos, que es animal humano, pero no puede ir a la inversa, es decir, no puede infectar del humano al animal. Por ejemplo, aquí hablamos otra vez de Toxoplasma gondii y cómo va de los animales al humano, pero el ser humano no va a contagiar a los animales. Es decir, entre los animales se pueden contagiar, pero no un humano a un animal. También se pueden clasificar de acuerdo al número de huéspedes que requiere su ciclo biológico. Por ejemplo, pueden ser monoxenos o polixenos. Monoxenos es cuando solamente requiere un hospedero. Por ejemplo, Enterobius vermicularis. Después vamos a hablar sobre Enterobius vermicularis. Y el otro ejemplo de polixeno o heteroxeno es cuando requiere 2 o más hospederos. Entonces, por ejemplo, hablamos de aquí, y requiere de 2 o más hospederos porque en los animales están las oncósferas y y estas, para desarrollarse como tal, como una tenia, pues pasan al ser humano. Y luego estos como úteros grávidos que están en la tenia son ingeridos por los animales. Y entonces, pues ya tiene este ciclo de vida que es heteroxeno, ¿no? O sea, que requiere 2 o varios hospederos. Por otra parte, monoxeno solamente requiere uno. Este es Enterobius vermicularis, está muy asociado a como a patologías que incluyen el prurito anal, Enterobius vermicularis, aquí hablando como de una pequeña cápsula, lo que hace es que se encuentra más en el tracto digestivo, pero sobre todo en las porciones finales, ya cuando son de forma adulta, y entonces migran desde el interior hasta el exterior a depositar sus huevecillos. Y algunos trataran de regresar, pero no vuelven a ingresar, entonces es como solamente en el ser humano. Aquí está. Bien, ¿hasta ahora hay una pregunta? Ok. Bien. Vamos a ver. Miguel Pacheco. Sí. ¿Qué formas hemos visto hasta ahora? Pues monoxenos, heteroxenos, polixenos, eurixenos, esas. Ok, excelente. Muy bien. Solo para asegurarme que estaban escuchándome. Entonces, podemos también dividirlo de acuerdo a en dónde se encuentran, dentro del hospedero o bien fuera del hospedero.
Ahora, cuando hablamos dentro del hospedero, también se pueden clasificar extracelulares, intracelulares o erráticos. Extracelulares, pues es que nunca se encuentran dentro de una célula, pero sí están en una cavidad, por ejemplo. O bien, intracelulares es cuando logran estar dentro de la célula y ahí es su lugar oficial. Erráticos son aquellos que pueden estar en lugares no comunes o que pueden terminar en tejidos que no son ni cavidades, pero tampoco están de forma intracelular. Un ejemplo de los extracelulares son los ascaris lumbricoides, porque pues se encuentran dentro de las cavidades, estamos hablando del tracto digestivo, pero no se encuentran dentro de los enterocitos, sino solamente dentro de las cavidades. Hablando de los intracelulares, un ejemplo es toxoplasma, que a partir de su adhesión logra replicarse dentro de la célula y luego sale. Y su único lugar en el que puede estar, el único lugar que es viable para su reproducción es la célula. Y por último, los que son erráticos, que algunos terminan como en lugares en los que uno nunca, pues, lo podría esperar. Este es un ejemplo de Enterobius orbicularis, otra vez. Bien, esta es una tabla final que trae esta presentación, que se las voy a dejar para que ustedes la estudien, de todos modos viene en el TAI. Es el mecanismo de transmisión de las enfermedades parasitarias. Entonces, el mecanismo de transmisión va a depender del parásito, de quién es el hospedero y de qué requiere del hospedero. Por ejemplo, a partir del fecalismo, es decir, el consumo de heces fecales, pues vamos a tener parasitosis como la amibiasis, la yardiasis, balantidiasis, criptosporidiasis, etcétera, ¿no? También la toxoplasmosis, que es muy importante, y la cisticercosis, que hace tiempo, bueno, a la fecha sigue siendo importante, pero hace tiempo hubo como mucho revuelo al respecto. Por los artrópodos, que es artrópodos nos referimos como a insectos, mosquitos, ¿cómo se llaman esas cosas? Chinches. Cuando hablamos de la tripanosomiasis, la oncocercosis, el paludismo, la leishmaniasis. Por transfusión también puede ocurrir el paludismo, la toxoplasmosis, la tripanosomiasis americana. También por infección vertical o transmisión vertical, es decir, de madre a hijo transplacentaria, puede ocurrir otra vez toxoplasmosis, tripanosomiasis y el paludismo. También cuando hay contacto directo con mucosas, un clásico es la tricomoniasis vaginal, o bien el contacto directo ano-mano-boca, que es enterobiasis. Sin embargo, pues aquí también podemos poner el ejemplo de enterobios verniculares, ¿no? Que solamente tiene al ser humano como su hospedero y pues es el ciclo, ¿no? Ano-mano-boca. También el suelo, y estos son como las que están, ¿cómo se dice cuando algo es de la tierra? Geohelminthiasis, geoparasitosis. Bueno, el punto es que son este grupo de enfermedades parasitarias que están asociadas al contacto con el suelo y con la tierra, con las cariasis, la larva migrans, estrongiloides, y bueno, después los estudiaremos. Y hay otros mecanismos que están asociados a los alimentos, a ciertos tipos de alimentos, o alimentos que crecen en lagos, así, como la teniasis o bien la fasciolosis. Bien, entonces aquí termina esta de parásitos. ¿Alguien tiene una pregunta? Todo bien, gracias. Ok. Bueno, déjeme ver. ¿En qué van con su doctor? Hoy estábamos viendo paludismo. Ok. Bueno, ¿ya vieron tricomoniasis? Sí, me parece que ya lo vimos. Ok. Bueno, vamos a verlo muy rápidamente
Y mañana vemos esto de los hongos que les quería explicar. Si alguno de ustedes quiere como que nos veamos más tiempo porque o tiene dudas específicas sobre el concurso, etcétera, etcétera, me puede decir y nos vemos. ¿Alguien mandó un mensaje? ¿Ya vieron? Ok. Bueno, vamos a ver solamente las características microbiológicas, que es lo que nos importa. Bien. Primero les puse este meme de profesores en clases normales, sí, somos muy intensos. Ahora, por favor, chicos, digan algo. Se los juro que me siento como ese perrito, así como todo apachurrado, soy yo. Bien, entonces, hablando de tricomonas vaginalis, hay variantes, Tricomona tenax y Tricomona hominis. Tricomona vaginalis está asociado a la infección del tracto génito urinario, Tricomona tenax a la cavidad oral y Tricomona hominis al intestino grueso. Eso es importante porque siempre que hablemos de tricomoniasis, lo primero que se nos viene a la mente pues son las infecciones en el tracto génito urinario. Sin embargo, podemos encontrar en otras regiones. ¿Qué son las tricomonas? Pues son protozoos unicelulares flagelados, o sea, son una sola célula, son muy chiquitos y se mueven. Es la única parasitosis que se considera de transmisión sexual, a pesar de que, por ejemplo, la amibiasis también se puede considerar un poco de transmisión sexual por las prácticas que sean, por ejemplo, de sexo anal y que no tengan las medidas adecuadas de protección, también puede ser considerado. Afecta exclusivamente al ser humano y tiene una reproducción por fisión binaria. El subtipo número 2 es el más común en México. Entonces, ¿por qué estudiar tricomoniasis? Bueno, porque hay 270 millones de personas que se infectan anualmente en el mundo de tricomoniasis. O sea, son un montón. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. ¿De cuántas hablamos en México? De 170,000 aproximadamente reportadas por año. Y estas las que son reportadas, porque muchas veces la tricomoniasis, al ser, al manifestarse en la región genitourinaria, pues muchas veces por nuestra, ¿qué podemos decir? Por nuestra educación y todo esto, pues no hablamos de estos temas y no hablamos de las infecciones y estas infecciones no son atendidas. Entonces, estas son únicamente las que pudieron ser atendidas. Ahora, estas infecciones pueden ser crónicas, pero no son mortales. El problema son las consecuencias que tienen a largo plazo. ¿Por qué? Porque pueden afectar en la fertilidad hablando de las mujeres, pueden predisponer al parto prematuro y bueno, cuando lleven gineco hablarán más sobre parto prematuro, pero en un embarazo el parto prematuro es muy terrible porque la mayoría de las veces puede ser evitado y desafortunadamente cuando no es evitado condiciona a muchas consecuencias para el recién nacido. Puede tener bajo peso al nacer, puede tener retraso del crecimiento, puede tener retraso mental, etcétera, etcétera. Sin mencionar que un parto prematuro está asociado a un mayor número de muertes de recién nacidos y también representa un alto índice de morbilidad de las madres. Un parto prematuro puede condicionar a una hemorragia, a otras infecciones, a consecuencias a largo plazo para el recién nacido que van a afectar en el resto de su vida. Entonces es por eso que hablar de tricomoniasis pues no es nada más como lo más simple, sino podemos ver las consecuencias que tiene a futuro y después cuando lleven gineco van a hablar de esto también y pues ya ustedes espero que estén completamente preparados para hablar de tricomoniasis. Bien, también a las personas que están contagiadas, a las personas que están contagiadas tienen mayor susceptibilidad al contagio por VIH. Y también está asociada al desarrollo de cáncer cervicouterino y cáncer de próstata. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es la incidencia en México? Bueno, el mayor lugar en el que hay tricomoniasis es Tlaxcala y Puebla, Veracruz, Oaxaca, Durango, Zacatecas,
Entonces, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Durango y Zacatecas en ese orden. ¿Por qué creen que sean esos estados? ¿O como qué hay en común en esos estados? Es pregunta abierta. Tal vez en Oaxaca y en Veracruz el clima favorece pues el parásito. Puede ser. ¿Qué más? A ver, alguien dice en el chat. ¿Por el nivel de pobreza? Sí, bueno, hablamos de pobreza bajo nivel socioeconómico. Bueno, sí, eso es cierto también, bajo nivel socioeconómico. Pero ¿qué más hay? A ver, educación sexual, por supuesto que sí, la educación sexual importa. Y bueno, ya veo que ustedes se están acercando a la respuesta. Bueno, resulta que en estos lugares, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, son los lugares en donde la trata de personas es mucho más común y mucho más frecuente que en otros estados. En los otros estados también es común, bueno, los otros que están en un circulito, también es común y también es importante, pues, hablar de ellas, ¿no? La trata de personas representa pues una amenaza para las personas, sobre todo de bajo nivel socioeconómico, como había mencionado alguien aquí en el chat. Entonces, es un riesgo muy grande, ¿no? Y es predisposición no solamente a tricomoniasis, sino a un montón de infecciones que son de transmisión sexual, y la tricomoniasis es la más común de todas. Entonces, por eso es que también hay un mayor índice de presentación. ¿Qué es esto? Bla, bla, bla. Ok. Ajá. Bien, entonces seguimos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para contraer tricomoniasis? Bueno, normalmente del 25 al 50%, al 50% de las mujeres son portadoras. Hasta el 90% son portadores de los hombres. Y ¿qué eventos son más peligrosos? Bueno, los contactos sexuales indiscriminados y sin protección. También el uso de juguetes sexuales, prácticas homosexuales o bisexuales, que bueno, realmente en este punto de la historia, cualquier práctica, siempre y cuando no sea realizada con, ¿cómo se llama? Formas de protección, pues se convierte de alto riesgo, ¿no? Bien, ahora hablando de la parasitología, esta es una imagen muy bonita de Tricomona vaginalis. Tienes un núcleo, su axestilo y un flagelo. Es la más grande, hablamos de 3 tipos de tricomonas, vaginalis es la más grande, tiene un diámetro mayor de 7 a 20 micrómetros y tiene 7 micras de ancho. Tiene 5 flagelos, que son 4 anteriores libres y uno largo, que es como el posterior. También tiene un axostilo, que es una especie de, ¿cómo se dice esto? Como de columna vertebral. Y también le permite tener actividad de fermentación. Esta es otra imagen en donde se ven los flagelos. Tiene 4 anteriores, un posterior, el axostilo y y también su membranita ondulante que le permite moverse. Sus características, bueno, es que es un parásito anaerobio facultativo, pleomórfico, es decir, que va a tener varias formas. Por ejemplo, tiene forma de pera al observarse en secreciones vaginales, y tiene forma ameboide cuando está adherida a superficies de plástico. ¿Cómo se puede adherir a superficies de plástico? A eso nos referíamos cuando hablábamos del peligro que representan, pues, algunos juguetes sexuales o las prácticas sin protección. También es susceptible a la desecación y ambientes acuosos, es decir, necesita forzosamente un medio húmedo para subsistir. No tiene mitocondrias, en su lugar tiene hidrogenosomas, pero bueno, estas son ya minuciosidades. ¿Cuál es el ciclo biológico de las tricomonas?
es que primero solamente se encuentran en forma de trofozoito y se contagia a través del contacto directo de las secreciones infectadas, pero secreciones que están producidas por mucosas. Entonces, si vemos aquí el número 1, dice trofozoito presente en secreciones vaginales y prostáticas. Luego se multiplica por fisión binaria y luego viaja y entonces tenemos al trofozoito en la vagina o en el orificio de la uretra. Entonces, a partir de aquí, ya que está en la uretra, pues puede ocurrir este ciclo en el que se contagia a un hombre a una mujer, mujer a hombre, etcétera, etcétera. Y estas etapas en las que ya está tanto en la uretra como, bueno, pues sí, en la uretra se trata de una forma infectante. Y la forma en la que se puede diagnosticar mejor es a través de los trofozoitos que se puedan observar en las secreciones vaginales y uretrales. Entonces es muy importante. ¿Cuándo se observa? Cuando está en las secreciones. ¿Cuándo es infectante? Cuando se encuentra en la uretra. Bien, ahora hablamos de la patogenia. Tricomona vaginalis responde a diferentes condiciones y lo que genera es una respuesta proinflamatoria. Esta respuesta proinflamatoria al mismo tiempo es evadida por mecanismos de mimetismo y mecanismos de variación fenotípica que tienen las mismas tricomonas. Entonces, no es como que se hagan anticuerpos antitricomonas, sino lo evade completamente. Entonces, hay diferentes condiciones que pueden alterar su presencia o ausencia, como el hierro, el zinc, la presencia de bacilos, la temperatura, como había mencionado una de sus compañeras, que estos van a hacer más susceptible el medio para que se desarrolle en él. Lo importante de esta patogenia es hablar de la adhesión y la colonización, porque tiene adhesinas que digamos que responden a la cantidad del hierro. Como les dije anteriormente, a mayor hierro, mayor respuesta de las adhesinas y entonces mayor habilidad para adherirse, por supuesto. Y bueno, una vez que se adhiere, penetra en el moco dijeran, valga la redundancia, de la mucosa y tiene efectos citotóxicos. Puede fagocitar incluso a las bacterias. Se va a librar de mecanismos como el complemento, degradando estos simógenos que se van formando. También degrada las inmunoglobulinas que están presentes en la mucosa y logra inducir la apoptosis. Entonces, pues obviamente que va a generar destrucción celular en donde entre, y esta destrucción celular va a generar detritos celulares, y estos detritos celulares son los que podemos ver en el moco de la región genitourinaria. Bien, ahora las manifestaciones clínicas, en las mujeres tiene un periodo de incubación de 5 a 30 días, y está caracterizada por una descarga vaginal constante, de olor fétido, y que no se percibe mediante la observación con espejo vaginal. Es decir, es difícil observarla y difícil como decir a simple vista, esto es. Difícil, diferente cuando hablamos de cervicitis mucoporulenta en clamidia, que se ve, ¿no? Se ve el cervix que tiene contenido purulento, pero en estos casos no se ve. En los hombres, la mayoría son asintomáticos, hasta el 90%. Está asociada también es uno de los tipos de uretritis no gonocócica y también va a estar presente en la descarga uretral. Cuando hablamos de casos, de casos crónicos, puede ser responsable de una prostatitis y en el peor de los casos, afectación de los espermatozoides. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se hace a través de una determinación de pH. Se observa un pH mayor en mujeres con vaginosis bacteriana o tricomoniasis. Entonces, mayor pH, mayor probabilidad de tener vaginosis bacteriana o tricomoniasis.
Obviamente que debemos conocer cuál es el pH normal de la vagina, que es 4.5, y mayor a esto, pues ya es considerado probable. Hay diferentes formas de diagnosticarla y que tienen diferentes porcentajes de especificidad y sensibilidad. Por ejemplo, vamos a hablar del examen en fresco, que es el método convencional. La sensibilidad es del 60%, pero especificidad es más del 90%. El cultivo es altamente sensible y altamente específico. El Papanicolau en base líquida es medianamente sensible, pero muy específico. Y así. Entonces, para nosotros, ¿qué nos conviene buscar o qué nos conviene recomendar cuando estamos tratando de establecer un diagnóstico? Pues realizar o un examen de fresco o un cultivo o un Papanicolau. Son los tres que están disponibles para nosotros, que no representan un alto costo y que el paciente pues los pueden hacerse y no son exámenes complejos que se requiera ayuno, medios de contraste, etcétera, etcétera, sino son exámenes simples. En los hombres se puede detectar en el líquido seminal, en la orina, en el líquido prostático o bien esta orina que sea recolectada en 24 horas. Entonces, esta es la misma tabla para diagnosticarlo en hombres. Como vemos, es una sensibilidad mucho menor en comparación a las técnicas que se han desarrollado en las mujeres. Y la especificidad, pues, es como cuestionable, ¿no? Porque hay unas que son muy altas y otras que son bajas. Entonces, el cultivo de exudado uretral y el cultivo uretral y de orina son quienes tienen mejor probabilidad de detectarlo. ¿Por qué? Porque tiene una especificidad alta a pesar de que su sensibilidad no es tan buena. Igual, si fuera el caso de un hombre, pues entonces nosotros recomendaríamos un cultivo uretral y de orina. Y entonces, pues así ya podemos, bueno, al momento de recibir los resultados, podemos describir los hallazgos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento en realidad es muy sencillo. El tratamiento es farmacológico, el uso de metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. También se puede emplear el tinidazol, el metronidazol local, hablando de ungüentos, por ejemplo, o de óvulos, y un tratamiento simultáneo, es decir, metronidazol local y metronidazol en forma sistémica. Esta es una imagen de las tricomonas que, pues la verdad es que se ven bonitas, pero pues no está bonito. No es una infección que sea muy dramática a la vista, pero sí en cuanto a sus consecuencias, pues a largo plazo. Déjenme ver qué hora es. Ok. Voy a dejar de compartir, voy a cerrar la sesión y les doy 5 minutos para que vayan a los pits y ahorita regresamos, ¿vale? ¿Alguien, antes de esto, ¿alguien tiene una pregunta? Creo que no, Dalia. Gracias. Me siento como los doctores que se dan cuenta que se les hizo tarde y entonces empiezan a meter todos los temas en un día. Así estoy yo. Bueno, voy a cerrar esto y entonces abrimos de nuevo, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tal van con la doctora Betty? Pues bastante bien, vamos en fisiología cardiovascular. Algo así me contaron que apenas van en vascular. Les falta todavía respiratoria, renal, endocrino, ¿no? Sí. Rayos. Bueno, igual nosotros cuando estábamos con ellas, algo pasó por un paro, no me acuerdo qué. La cosa es que vimos renal como en 5 clases. Bien, ahí tengo apuntes de ella por si gustan. Vamos a hablar un ratito
de micología y de los hongos. Y después continuamos mañana con este tema. Pero ahorita quería yo por lo menos empezarlo para que no se me hiciera más tarde y porque lo pidieron mucho y pues había que continuar, ¿no? Entonces, por cierto, que nosotros en realidad tenemos más tiempo y con calma para avanzar, pero esto lo estoy metiendo antes por lo del concurso. Pero después lo podemos ver con calma y podemos regresarnos a algunos virus si quieren ver otro de nuevo, etcétera, etcétera. Sin mencionar que nos falta hacer nuestra otra evaluación, ¿no? Solamente hemos hecho una. Ok, voy a revisar eso. Entonces, bien, introducción. Bueno, viene del griego, no sé cómo se dice exactamente miques. Supongo que no se dice mikes, de ser miques, que es hongo. Y la micología es la ciencia que se dedica al estudio de los hongos. Esta imagen del lado izquierdo es una imagen que yo tomé en el laboratorio cuando hice el curso cuando me tocó hacer el curso de instructores, o sea, cuando estábamos como concursando para eso. Y bueno, son unos cultivillos que hicimos ahí y nada, pues tomé una foto y está muy bonita. Y ahí podemos ver las hifas tabicadas y bueno, ahorita las vamos a describir mejor. Entonces, ¿por qué es importante el estudio de los hongos? Primero, en el mundo hay aproximadamente 1.300.000 especies de hongos. Son muchísimas, 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 muchísimas. Y ni siquiera se conocen todas. De estas, son 250 a 300 las que son consideradas patógenas para el ser humano. Obviamente que ya se reduce, sin embargo, siguen siendo un montón. La clasificación, bueno, los hongos la micología clasifica las enfermedades de diferentes maneras, pero una de las clasificaciones es de acuerdo a las presentaciones, a la presentación clínica, y habla de 3 grupos principales. El grupo de las alergias, que está representado por la hipersensibilidad al hongo como tal. El grupo de las intoxicaciones, que habla de las toxinas fúngicas, y estas toxinas fúngicas están clasificadas. Y por último, las micosis, que son estas que parasitan a los tejidos humanos y que también pueden clasificarlas. A ver, déjenme ver. Bien, entonces las intoxicaciones se pueden clasificar, así como aquí venía, bueno, las intoxicaciones son causadas por toxinas fúngicas, es decir, toxinas que son creadas por el hongo. Y pueden ser de 2 tipos, micotoxicosis o micetismo. Las micotoxicosis son causadas por la ingestión de granos que han sido parasitados, es decir, un hongo contaminó un grano y nosotros nos comemos ese grano. Y el segundo, los micetismos, es por la ingestión directa de especies macroscópicas, es decir, de ingestión directa de los hongos. Distinto es comer algo contaminado a comer el contaminante como tal. Estos micetismos pueden ocurrir, es un clásico, cuando vamos como a la sierra o así, nunca falta el que dice, no manches, mira este hongo, que yo los conozco, que yo lo puedo comer, etcétera, etcétera, y resulta que no sabe cómo se emplean y adiós, micetismo, ingestión por especies macroscópicas. Las micosis, recordemos, las micosis son una especie como de parasitosis, ¿ok? Y que pueden afectar diferentes tejidos, pero que afectan a los seres humanos. Bien, entonces estas micosis pueden ser superficiales, son 4 categorías, pueden ser superficiales, subcutáneas, sistémicas u oportunistas. Hablando de las micosis superficiales, son, como su nombre lo dice, en la superficie. Son frecuentes, por ejemplo, algunas tiñas, bueno, los vamos a ir estudiando. Son de fácil tratamiento y de distribución mundial, es decir, están presentes en todo el mundo, pero pues el tratamiento es sencillo y de la misma manera en la que adquirirla es sencillo.
Las subcutáneas, estamos hablando de que llegan a tejidos más profundos, es decir, no es solamente las capas superficiales de la piel, sino hablando más profundo, tienen una prevalencia endémica o rural, es decir, que están asociadas a algunas regiones o algunas actividades, por ejemplo, los campesinos o aquellos que trabajan en un campo de riego, que están en contacto con plantas específicas, vamos a hablar así. También, una vez más, hablábamos de la penetración de la piel, y lo malo de las micosis subcutáneas es que tienden a la cronicidad y son de difícil tratamiento. ¡Ah! Me pegué en la rodilla. ¿Escucharon eso? Bien, son de difícil tratamiento. Y la última diapositiva que vamos a ver hoy es esta, que habla de los otros dos grupos, las sistémicas y las oportunistas. Las sistémicas están asociadas a la ingestión. No es cierto. Esta diapositiva está mal. Bueno, las sistémicas, vamos a quedarnos aquí. Por Dios santo. ¿Qué dice? Más despacio, please. Ah, ok, aún no proceso. Está bien, está bien. ¿A dónde quieren que me regrese? Bueno, eso es cierto. Me dicen si voy muy rápido, porque según yo trato de hablar así como para no hablar despacio, porque siento que si hablo despacio se duermen. Entonces digo, tal vez si hablo más rápido no se duermen. Pero no sé si está funcionando o es al revés y están como, por Dios, habla demasiado, ya cállate. Dejen sus comentarios con Lili o si quieren en el chat. Bueno, a petición, no, nunca hablas demasiado. Wow, es que hacerlo es muy rápido, no da tiempo de apuntar. Ok, avíseme, porque yo no, pues no me doy cuenta. Muy bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar esta presentación entonces mañana y ya no hablaré así tan intenso. Una disculpa primero que nada, y bueno, es hora de comer si es que no han comido. ¿Qué más? Si tienen alguna otra pregunta me la pueden mandar. Mañana voy a hablar despacito porque, perdón, a veces hablo mucho. Para mí está bien así, nunca nos dormimos, jeje, siempre te escuchamos. Gracias. Ah, ojo aquí, mi dedo súper destruido, o sea, como el resto de mi mano, mi dedo. Bien. Muchas gracias, no mandamos el nombre al chat. No mandaba el nombre al chat porque me dio un poco de flojera pedirlo. Así que voy a asumir que, oigan, pero hoy no entraron 6, ¿no? Bueno, está bien. Veremos. Si hacemos una, ¿cómo se llama? Veremos cómo evalúo esta clase mañana. Entonces, vayan a comer o lo que sea. Tienen lab de fisio. Nos vemos mañana a la hora de siempre. ¿Está bien? Sí, Dalia, muchas gracias. Gracias, Dalia, nos vemos. Okay. Gracias. Cuídate, adiós. Gracias. Adiós, se cuidan.